Buenas noches, una vez más a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Canaán, también a todos los demás que a través de sus celulares puedan también participar con nosotros de este estudio de la Palabra de Dios. Hemos estado intitulando este estudio, ya este es el tercero, sobre la novia de Cristo, su iglesia. Y la lectura que hemos estado principalmente leyendo es Levíticos capítulo 21, del versos 10 en adelante, donde dice, Levíticos 21, 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y añade el verso 13, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no se profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Es obvio que aquí da también la razón por qué el sumo sacerdote, el escogido de Dios, debería tener su esposa que fuera una virgen, que fuera pura. Porque dice acá, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Por supuesto, esto quiere decir que al casarse con una mujer de moral, conducta cuestionable, de mala reputación, eso por supuesto le caía a él también y sus descendientes por consiguiente. Y con el Señor Jesucristo es igual. Ya sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que por su sacrificio en la cruz, por su victoria que Él logró sobre el pecado, y luego en su muerte, cuando fue y también venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, y debido a eso, a esa lucha, a esa victoria que Él logró, el Dios el Padre le dijo, ahora siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Y Él igualmente, porque todo lo del Antiguo Testamento lo tipificaba a Él y todo lo relacionado con Él. Y Él también, por supuesto, es alguien que quiere también como esposa, como novia y como esposa a una iglesia que sea virgen, que sea pura, moral y doctrinalmente, que sea fiel. Ya hemos mirado algunas cosas, ¿verdad? Que en el estudio, en el primero que comenzamos, que por supuesto iba a ser una novia viva, no muerta, ¿verdad? Una iglesia no compuesta de pecadores, muertos espiritualmente, que no son salvos, pero que sean redimidos, que tengan la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida eterna, el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y miramos que aunque haya muchos que sean salvos, aunque sean hijos de Dios y que están vivos, gracias al Señor por eso, no quiere decir que eso les constituye tampoco en la novia de Cristo, pero que después de ser miembros de la familia de Dios, entonces también pueden ser parte
de una iglesia del Señor Jesucristo, pero para eso se requiere el bautismo escritural, la fidelidad al Señor y guardar todo lo que dice la palabra de Dios. Miramos pues que es una novia que está también ya comprometida, ya la relación con el Señor Jesucristo ha sido establecida. Miramos cómo cuando algunos de los fariseos vinieron tratando de instigar a Juan el Bautista y molestarlo y provocarle celos contra el Señor Jesucristo, dice: hey maestro, muchos de los pecadores están yendo allá al que tú bautizaste, y ahora está por otro lado él bautizando también, aunque la Biblia dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, lo cual quiere decir lo mismo. Los discípulos a bautizar con la autoridad del Señor Jesucristo es como que Cristo mismo lo esté haciendo. Y entonces él dijo: el que tiene la esposa, la novia, es el novio. Y yo, como amigo del novio, del esposo, dices que estoy a su lado y le oye, me gozo con la voz del esposo. Y dice: mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa fue la respuesta de Juan. Pero miramos pues que eso está ahora en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y hemos visto otros puntos, ¿verdad? De que es una novia que también está limpia, está pura, y es necesario enfatizar eso. De hecho, esa es la razón por qué la iglesia del Señor, con gozo, con alegría y con orgullo santo, orgullo en Cristo, puede decir que sí, que es una novia que está limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Esta noche me gustaría que miremos algo sobre la palabra fidelidad. Ya sabemos que es importante este aspecto de la fidelidad entre novios y entre esposos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, por supuesto, que es el epítome de la fidelidad. Él es fiel. De hecho, el apóstol Pablo, cuando la iglesia de Corinto estaba comentando, tratando de denigrar al hermano Pablo, diciendo no podemos confiar en lo que Pablo dice, un día dice una cosa, otro día dice otra, promete aquí, promete allá, no cumple esto y lo otro. Y debido a esos comentarios, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, dice la Biblia acá que vamos más bien el capítulo 1, perdón, no es el capítulo 2, pero es 2 Corintios capítulo 1. Dice en el verso 3 en adelante: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que proponerme esto, usé quizá de ligereza. Lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Trato estas cosas de Dios, las promesas que hago, lo que predico, lo que enseño, así tan livianamente. Dice el apóstol Pablo, no. Más bien él se
él apela aquí a su Dios y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Amén. O sea que Cristo mismo es sí, no hay un no en Él, ¿verdad? Es solamente sí, sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Bueno, no es necesario seguir leyendo un poco más acá, pero él dice, yo les aseguro a ustedes, mis hermanos de la iglesia de Corinto, que así como Dios es fiel, su Hijo Jesucristo es fiel, todo lo que Él cumple lo promete, así también somos nosotros. Qué lindo es como los siervos de Dios se expresan, resueltos, no importa el precio que haya que pagar, vamos a hacer, así como ellos, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, por supuesto, es fiel. Hablando de su relación, por supuesto, con su novia, Él prometió amarla, prometió cuidarla, prometió presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa en el día final, cuando va a haber la unión, la boda en Apocalipsis capítulo 19. Dice la palabra de Dios que Él está esforzándose hasta llegar a ese punto y a Él nada le va a truncar sus planes, nada va a frustrar a sus propósitos. Ya eso es como que está hecho. Amén. Y por supuesto que Él es fiel quiero añadir algo aquí muy importante sobre las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Así como un novio, cuando se va a ir a la guerra, va a ir a un país lejano, pero está comprometido con su novia, ella lo ama a él la ama a ella, y un día van a unirse, después de su viaje va a regresar. Entonces antes de marcharse, ella le pide una foto, un par de fotografías, él mismo se las provee y le dice, amor, aquí está para que me estés recordando. Y el Señor Jesucristo hizo eso también con nosotros, con sus iglesias. Nos dejó 2 fotografías, 2 cuadros pictóricos que lo representan a Él, y que la iglesia del Señor cada mes o cada 2 meses, las iglesias deciden cada vez que quieren observar la cena del Señor, ellos, ese es algo optativo, ¿verdad?, para cada congregación, pero son fotografías, son imágenes pictóricas de qué. Bueno, el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Bueno, más bien, no la muerte, ¿verdad? La muerte ya está por sentado, que una persona cuando se sepulta, pues es porque está muerto. El bautismo, sí, más estrictamente, representa su sepultura y su resurrección. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6, por ejemplo, verso 4, eso es por citar un texto, pero hay varios, ¿verdad? En Colosenses 2, creo que es el verso 14 también, ahora lo vamos a ver ahí, dice. Verso 3 de Romanos 6, ¿no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, identificados, unidos, asociados, entregados a Cristo, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque hemos sido salvos por la fe en Él, porque nos entregamos a Él y lo obedecemos en el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. En la sepultura del Señor Jesucristo, no fue Él solo, pero vamos todos nosotros junto con Él. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, si después que es sumergido en el agua, por supuesto, es emergido, ¿verdad? El creyente, porque así como Cristo fue puesto en la tumba, a los 3 días resucitó, también el Hijo de Dios representa pictóricamente, simbólicamente, que está siguiendo a su Salvador en la sepultura y en la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así pues, hermanos, y los versículos más adelante continúan expandiendo un poco más este principio. Y así pues que esto es una fotografía que cada vez que tenemos hijos de Dios, hijas de Dios, bautizándose, estamos recordando la sepultura y la resurrección gloriosa de nuestro Salvador Cristo Jesús, la cual nosotros también estamos exteriormente diciendo que es lo que hemos experimentado interiormente, que en Él estamos muertos al mundo, muertos al pecado, muertos a nosotros mismos, ahora vivos para Cristo, ¿verdad? Y en la sepultura se simboliza, pues se representa que ya estamos acabados y nos entierran, salimos del agua diciendo, ahora el Señor Jesucristo es mi jefe, mi cabeza, mi Señor, mi Dios, mi amo, mi todo, y estoy ahora para vivir para Él. Es una fotografía, hermanos. ¿Ve qué lindo? Mientras Él regresa, lo estamos recordando. Amén. La otra fotografía es la cena del Señor. Con la cena del Señor, dice la palabra de Dios que a través de los 2 elementos de el pan sin levadura y el jugo de la vid, son los 2 elementos que representan su cuerpo incólume, su cuerpo santo, perfecto, sin pecado, que fue entregado por nosotros. Al triturar ese pedacito de pan que comemos y que Él dice, esto representa mi cuerpo, al triturarlo con nuestros dientes y a comerlo, estamos recordando que así fue Él triturado en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Amén. Y en la copa está representada su sangre, que es sangre divina, sangre del Señor Jesucristo, con la cual fuimos también lavados de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Entonces, Él es fiel. Él dice, aquí están estas fotografías, recuérdenme, póngalas cerquita de su corazón, esto es lo que yo soy para ustedes y vengo pronto. Amén. Así pues, hermanos, que como el Señor Jesucristo es fiel, nosotros también debemos ser fieles a Él. Amén. Estas fotografías de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo, así como un novio que ama a su novia y no deja diferentes fotografías regadas, ¿verdad?, a otras mujeres, a otras personas, el Señor Jesucristo tampoco hace eso.
Él no dejó estas fotografías para otras congregaciones, otras personas, otras asambleas, pero solamente a su novia, a la que es de él, a la que es virgen, a la que él organizó, a la que él cuida, ama y ha protegido a través de los siglos, aquella que solamente predica, proclama, promulga lo que dice el Señor Jesucristo y sus apóstoles, ni más ni menos. Amén. Y así como Él es fiel, nosotros también somos requeridos a ser fieles. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios sobre esto de fidelidad o infidelidad, lo cual también implica que puede venir como resultado divorcio, anulamiento de compromiso, anulamiento de la unión matrimonial, ¿verdad? En el caso de José y de María, la madre del Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 1, versos 18 al 20, nos relata cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer otra vez ahí esto, porque tiene que ver con este asunto de ser fiel o ser infiel, ¿verdad? Dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. De acuerdo a la usanza, de acuerdo a la cultura judía, árabe y de otros países allá del este, lo común era que la novia y el novio, delante de la familia, delante de los vecinos y amigos, se unen legalmente, ya están casados. Esto se llama desposorio, pero no viven juntos todavía. La novia todavía sigue viviendo con sus papás, el novio con sus papás también, por un periodo de unos 10 meses, 12 meses, un año. Parece que el muchacho va a su casa con sus papás y su papá le ayuda, añaden un par de cuartos a la casa o hace su casita aparte, pero esa es la idea, ¿verdad? De más preparativos. Ahora que ya tiene esta novia, esta esposa con él, pero la unión todavía no se culmina en la relación sexual, ¿verdad? Sino que hay ese tiempo de espera. Entonces, en esa condición estaban José y María. Y por supuesto que antes que se juntasen, dice, antes que se cumpliera ese periodo de 10 o 12 meses de espera, antes de eso resulta que ya estaba embarazada, pero si José no había tenido relaciones con ella. Entonces dice acá el texto que había ya concebido del Espíritu Santo, y José su marido, mire cómo dice la palabra, ve ya su marido, porque aunque no estaban todavía viviendo juntos, ya era su esposo y ella era su esposa. Y dice, como era justo, era un hombre maduro espiritualmente, era un hombre considerado, un caballero, era muy noble, de noble espíritu. Dice que él, donde se dio cuenta de eso, él no quiso infamarla. Infamarla quiere decir que él podría denigrarla, acusarla delante de sus padres, de sus familiares, de sus amistades, vecinos, y esto por supuesto entre los judíos implicaba que ella podría ser hasta apedreada, sentenciada a muerte. Dice la palabra de Dios que esto le preocupaba a José. Él no quería que su esposa María pasara por algo así tan horrible. Entonces quiso dejarla secretamente.
cuando quiso dejarla secretamente, eso quiere decir que estaba dilucidando él mismo, pensando intensamente cómo arreglo esta situación. Yo no quiero que le hagan daño a nadie, que la ley, la sentencia, la condene. Yo quiero que esto sea disimulado. ¿Cómo hago? Que quería, tal vez yéndome yo, dejándola acá, llevándomela conmigo, y luego los demás no se dan cuenta que este embarazo tuvo que ver aún cuando yo no estaba con ella. Él estaba ideando, planeando cómo proteger a su esposa. Y Dios, tan considerado, tan lindo como es Él, dice la palabra de Dios que envió a un ángel para hablarle en un sueño. Dice, y pensando él en esto, mientras se daba vuelta en la cama sin poder dormir y angustiado por esta situación, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya nosotros sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero miremos pues acá que esto de ser fiel o infiel es muy, muy delicado, ¿verdad? Entonces aquí, gracias a Dios, pues no hubo divorcio, no hubo rompimiento del matrimonio, nada así por el estilo, porque era importante que ellos quedaran así casados hasta que naciera el Hijo de Dios, y ellos podían después seguir en sus relaciones maritales y teniendo más hijos, lo cual sucedió. Hay otras cosas en la palabra de Dios, por ejemplo, que nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 8, miremos algo que tiene que ver ahora con Jehová nuestro Dios y con el pueblo de Israel. En Jeremías, capítulo 3, verso 8, dice, ya lo vamos a encontrar una página más, dice acá, Dios está reprendiendo a Israel, a Judá, porque el reino estaba dividido, ¿verdad? Por eso una parte se llama Israel, otra Judá. Y ella vio, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Eso es como después de haber andado en su fornicación, adulterio espiritual, adorando ídolos y todo lo demás, en vez de haberse entregado a mí a 100%, de ese Señor, se va a volver a mí, se va a arrepentir, va a venir a mí otra vez. Pero dice acá, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, hablando de las dos, Israel y Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, lo cual quiere decir carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Los versículos siguientes sigue el Señor pues acusándoles a ambas de esta infidelidad para con él. Dice en el verso 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En otros textos también dice la palabra de Dios, sí, que él divorció a este pueblo, ¿verdad? Y por eso es que ellos ya en la actualidad pues no son lo que son. Desde el tiempo del Señor Jesucristo fueron abandonados ya por nuestro Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas horribles que le han pasado a ellos, aunque el remanente, dice la palabra de Dios, que será salvo.
al final. Así pues que hay varias instancias, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, en que nos enseña pues que así como Israel fue infiel a Jehová Dios, así también pueden ser las iglesias del Señor Jesucristo, las novias de Cristo, infieles a Él, y Él también tomará las mismas medidas. Eso es lo que se refiere Él, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice que si no te arrepientes, después de señalar Él dónde están sus deficiencias y sus asuntos de que tienen que arrepentirse, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Así pues, como el candelero ilumina, porque es el Señor Jesucristo que la plantó ahí en Éfeso, para que fuera lucero que ilumina las tinieblas de los pecadores y que sean salvos. Cuando dice, quitaré tu candelero de su lugar, eso quiere decir, él iba ya a desconocerla, a quitarle el privilegio, el honor, la bendición de ser su esposa. Esto no quiere decir que pierden la salvación o que ya no iban a ser hijos de Dios, nada así por el estilo. En los comentarios de protestantes, de evangélicos, como lo único que pueden ver es salvación en el Nuevo Testamento y nada más, esto tiene que ver no con la salvación, sino con esta recompensa, que es el premio máximo, que es el galardón más elevado, que es el honor más excelso a que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, siendo puros doctrinalmente, espiritualmente, moralmente, vamos a lograr como recompensa del Señor. Amén. Qué lindo, reinar juntamente con Cristo. Dice la palabra de Dios que Él va a escoger al final todos los suyos y que andaremos con Él con vestiduras blancas. Amén. Y a eso es a lo que se refiere pues esto de quitar el candelero de su lugar. Iglesias como la de Esmirna, iglesias como la de Filadelfia, iglesias como la de la Odisea, el Señor les manda que se arrepientan para que no pierdan este galardón, para que sean vestidos con vestiduras blancas, para que anden con Él en su carácter de novia y de esposa en el futuro. Amén. Así pues, mis hermanos, por supuesto que vale la pena ser celosos, ser diligentes, ser fieles al Señor, porque Él también lo es con nosotros. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y esta noche en sus servicios de oración ya mandé a decir ahí a nuestra hermana Elizabeth un par de peticiones, o 3 creo, pero también oremos por unos por los otros, ¿verdad? Oren aquí también por nuestra familia. Gracias al Señor estamos bastante bien de salud, pero les agradecemos mucho que nos recuerden, que nos continúen recordando en sus oraciones. Hasta pronto, mis hermanos. Saludos a todos.